Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Sean ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares en esta noche de jueves 1 de octubre. Ya vamos a ver las lunas de octubre, que dicen que siempre son bellas. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, buscando a quien resulte responsable, estrenando mes, quedó atrás el mes de la patria, con muchos avisos, con muchos anuncios, entra en vigor el salario mínimo único en toda la República. Morelos era zona C. No, ya nada más había zona A pero y zona B. En algún momento fue zona todavía C, hace 2 años había luego B, nada más C, AB, y entonces se acabó. Nada más AB y aunque es salarios mínimos especializados. Así es. Que lo platicaremos más adelante. El tema va a estar muy interesante, el tema del día, la violencia de género en adolescentes en peligro. Está con nosotros el maestro Renato Hernández Laustalot, que platicará con nosotros de este tema que realmente es muy preocupante. La violencia entre adolescentes es triste ver cada día cómo el maltrato entre ellos mismos, entre los novios, y jovencitos, eso es lo más triste. Pero bueno, platicaremos con el especialista. Y bueno, una nota también interesante, Carlos, el tiroteo que se dio en la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, dejó al menos 13 personas fallecidas y una veintena de heridos, lamentablemente. Al parecer uno de los fallecidos es el agresor. El agresor, se dice suele que ocurrir. Así es. O es abatido o se quita la vida él mismo. Porque así es como se maneja, ¿no? Y otra vez vendrá, el debate, ¿no? Hay que dejar de vender armas hasta en el súper, tiene que haber un control. Carlos, es simplemente cada vez que tú llegas a la tienda, nada más agarras, das tu identificación y compras tu arma. Porque la enmienda te permite protegerte hasta cierto calibre, y luego se quejan de ese tipo de fenómenos recurrentes. Lamentablemente. Es que te voy a decir una cosa, mira, tantas series, lo platicaremos ahorita con el experto, pero también una de las cosas que ha generado mucha violencia en nuestro país y creo que en el mundo son todas las series violentas y todo lo que ha generado. Digo, no nada más es hablas de un estado, de un país, no, yo creo que fíjate que yo leí un estudio bien interesante de Schramm y de Lazarsfeld. Son estudiosos de la influencia de los medios masivos de comunicación, y sí hablan de un detonante, pero para que esto ocurra no le pasa igual a la gente que va a ver una película de Rambo y sale queriendo comprarse ametralladoras y matar gente, o de Rocky y se cree boxeador. Tiene que haber un factor psicológico interno que detone ese tipo de situaciones que llevan un proceso gradual. No cualquier persona que va al cine o que ve una serie constantemente de televisión va a tener una conducta violenta, pero de que sí influye el bombardeo constante porque se crean unos estereotipos, sí hay un factor. Sí, entonces, hay series... Súmale drogas, desintegración familiar. Todo. Y hay series que lamentablemente, las ves no en sistema abierto, las ves en sistema... restringido, de paga, pero series a las 8 de la noche, 8:30, que hablan de violencia, de narcotráfico, de todo ello. Cada vez más crudo. Muy crudo. Entonces, y aparte, pues también hay unas series, algunas telenovelas con algunas escenas también, de sexuales, Oye, decía Mafalda, ¿no? Híjole, le acabo de cambiar a la tele en los canales y todos están enfermos, todos están en la cama. Todos están en la cama, como decía Mafalda. Así decía Mafalda. Así es. Y bueno, también hay una situación interesante. La Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió la expedición de pasaportes hasta nuevo aviso por una falla en los sistemas. En general, pero ¿te acuerdas que el aviso era que a partir del 1 de octubre podías tramitar por internet lo que ibas a ganar? Tiempo, rapidez, confianza. Todo. Pues ni una cosa ni otra. Entonces, ahorita está suspendido. Esperemos tener mayor información en el curso del programa. Silvano Aureoles rinde protesta como gobernador de Michoacán.
Digo, antes de que se fuera el gobernador, entregó 21 notarías. A sus amigos, políticos afines. Así es, 21 notarías. Pagando favores. Así es. Pero ahí sí fue el año de Hidalgo, ¿no? El año de Hidalgo. Entonces, bueno, ya tenemos nuevo gobernador en Michoacán, Silvano Aureoles. Obviamente también otra de las notas interesantes, absuelven del delito de peculado al extesorero de Garnier. El gobernador de Tabasco. El gobernador de Tabasco. Yo siento que esto va para libertad también de Garnier más adelante. Pues habrá que ver, ¿no? Hasta dónde lo alcanza. Comparece Luis Videgaray en el Congreso. Entre las muestras de desaprobación de oposición, la gasolina bajaría de precio en enero, dijo. Vamos a ver. ¿Le vamos a creer o no? Vamos a ver. ¿Te acuerdas que dijo que íbamos a crecer un 5%, luego un 4.7%, luego un 3.8%, luego un 3.2%, luego un 2.9% y hemos crecido 1.3%? Ok, y fíjate que también el nuevo alcalde de Iguala, Crisóforo Tinoco, presuntamente ligado a Guerreros Unidos, dijo que era una sola nominación, pero no es el jefe de la policía. Entonces, bueno, pues qué bueno que de alguna manera se estén dando las cosas que realmente... Y sigue saliendo información. ¿Te acuerdas del quinto camión, no? Sí. Ahora las camionetas, las Urban, sí. Transporte colectivo, sí. Donde iba este personaje y otros más. Así es. Que ya empiezan a despepitar información que no es del todo confiable porque no cuadran horarios, situaciones, Carlos, falta los modos, ¿no? Tiempo, lugar. Tiempo, modo y lugar. Ajá. Vamos, hay que ver cómo se da todo esto. Digo, aquí realmente lo que queremos es transparencia. Uh-huh. Y también, digo, esto lo vimos reflejado en Nueva York con la presencia de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Digo, en la salida del hotel, o sea, fueron cruces, uh-huh. Silbidos, recordatorios de mamá, de una forma que nunca ves. Cuando habíamos visto nosotros que a un presidente, uh-huh. digo, con esa libertad, se le insultara de esa manera. Bueno, a Calderón cada rato en la OCDE, en Davos, en muchos lugares, ¿no? Pero vamos, no se había visto, ¿no? Y ahora lo vimos con la posición también de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Digo que muchos lo generan como el responsable de la situación de Ayotzinapa. Uh-huh. Yo creo que la falta de información, encamina para ese lado, pero realmente eso se vivió. ¿Sabes de quién es culpa? Del multilateralismo. De eso es un fenómeno muy complejo, muy cañón. Muy el complejo, multilateralismo muy está complejo. Difícil, ¿no? O como diría Felipe Calderón. Ajá. ¿Qué diría Felipe Calderón? Uy, no, pues tantas cosas que dijo. No, bueno, la más trascendente. ¿Cuál te gusta? Y la lamentable, ¿no? Los daños colaterales. Daños colaterales, numeritos, estadística, etc. Y daños, ¿no? Colaterales. O el elefante en el cuarto. Uh-huh. ¿Cuál te gusta más? Daños colaterales. Mañana 2 de octubre, cuidado. Mañana 2 de octubre. Cuidado otra vez. Mañana, digo, sobre todo, pues lamentablemente porque muchos anarquistas, digo, lamentablemente buscan generar violencia, cuando realmente yo creo que esto tiene que generar otro tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que es el generar qué ha pasado en estos años. Sí, ya estamos hablando del 2 de octubre de 68 a la fecha. ¿En qué ha cambiado nuestro país? ¿Cómo hemos cambiado? Sí, la tecnología, todo lo que ha pasado. ¿La sociedad? La sociedad, en todos los aspectos, Carlos, eso es cierto. Sí, y esto lo comparas con lo que fue Ayotzinapa, uh-huh. Digo, situaciones de veras trágicas. Paralelismos históricos. Sí, de alguna manera. Históricos. De alguna manera, lo decíamos en días anteriores, ¿no? Sí. Estudiantes, desaparición, el Estado, la duda, etcétera. Así es, pero bueno, pues vamos a un corte y entramos al tema del día, que va a ser violencia de género en adolescentes en peligro. Continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos nuevamente al aire. Por favor, llámenos, que para nosotros es bien importante. Y también sugieren los temas, porque es interesante saber qué opinan y sobre todo qué temas quieren que abordemos. Y bueno, le damos la bienvenida al maestro Renato Hernández. Renato, con el gusto saludarte nuevamente. Buenas noches.
Bueno, pues tenemos un tema y estamos platicando antes de entrar aquí al aire con de dónde empieza todo esto entre los jóvenes. Pues adelante, son los micrófonos tuyos de quien resulte responsable. Bueno, pues muchas gracias, Federico. Lo primero que quisiera decir es situar un poco a nuestro auditorio en cuanto al tema de los jóvenes, porque hay muchos mitos y muchas falacias alrededor de ellos. Y lo más importante pues es entender que los jóvenes en nuestro país están siendo una población que tienen una serie de problemáticas, diría que más agudas que el resto de las poblaciones sobre las cuales hemos estado observando. Te doy algunos datos muy básicos. En nuestro país hoy en día hay 38.2 millones de jóvenes, de los cuales hay un poquito más de mujeres que de hombres. Sin embargo, se estima que para el año 2016 la estructura de la población joven va a empezar a decrecer. O sea, nuestro país va a empezar a tener cada vez menos jóvenes. Así es. Y para el año 2030 el bono democrático se está acabando. Pero fíjate, estamos hablando que ahorita, por ejemplo, en nuestro país, de acuerdo al INEGI, 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia. Es correcto. Por parte de su pareja sentimental, y así lo dio a conocer el INEGI como tal. La violencia contra la mujer o la violencia de género es un acto de práctica social extendida en el país que se estima que rebasa el 63% de las mujeres menores de 16 años. Sí, es correcto. Pero además hay múltiples formas de violencia que sufren las mujeres, aparte de la violencia física o sexual, que es la más psicológica, la más visible. Tenemos la violencia psicológica, pero también tenemos violencia económica, pero también tenemos violencias que son mucho más subterráneas, inclusive la violencia patrimonial en algunos casos. Lo importante que tenemos que situar es que las mujeres jóvenes tienen menos oportunidades, tienen peores circunstancias y tienen una serie de obstáculos en los accesos al ejercicio de sus derechos que les han provocado que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor facilidad de que sean violentadas en general, ¿no? Algunos datos importantes pues es que 14 de cada 100 mujeres en México, por ejemplo, han sido golpeadas por su pareja. Entre las mujeres jóvenes, 7 de cada 100 mujeres han sido obligadas, por ejemplo, a sostener relaciones sexuales contra su voluntad, consentidas. Sin su consentimiento. Y el problema que tenemos es que solamente 2 de cada 100 mujeres están denunciando, ¿no? Entonces, de pronto, cuando se presentan hechos o situaciones de violencia, pues lo que tenemos es que las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, no tienen las herramientas necesarias para poder denunciar. No están acudiendo a las instituciones de protección, no están siendo correctamente protegidas por las instituciones de salud, por las instituciones de procuración de justicia, y esto les está generando una situación de especial vulnerabilidad en general, ¿no? Y déjame darte un dato interesante también. Si hablamos, por ejemplo, de ninis, ¿no? 75% de las mujeres jóvenes en este país son ninis. Ni trabajan, ¿no? Ni estudian. Ni estudian ni trabajan, pero no por una cuestión de voluntad, sino por una cuestión de que no tienen accesos, no tienen oportunidades, no tienen mejores circunstancias para poder entrar al mercado laboral, para poder insertarse, para poder estudiar en general, ¿no? Sí, pero fíjate que, digo, es triste cómo va generando y va creciendo la violencia. Tuvimos la situación, hoy se dio a conocer en los medios de comunicación, por ejemplo, la nieta de Mario Moreno Cantinflas, sí, que su esposo, Alain Meder, de origen México-francés, de 31 años, le propició una golpiza de un trauma facial, 200 fracturas en el rostro. 200 fracturas. Sí, es un caso especialmente complicado. Y el esposo, ¿eh? El esposo. O sea, no una gente extraña, no fue un asalto. Ella es una jovencita de 21 años. Digo, es realmente lamentable. Imagínate con qué saña. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está generando esta violencia entre los adolescentes, entre los adultos? Porque además es algo que no respeta posición social. Es correcto. Edad ni equidad de género. Ni género, perdón, como tal. O sea, se da tanto de un lado como de otro lado. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Porque yo te lo comentaba antes de entrar al aire.
no podemos agarrar y decirle al gobierno, edúcanos, ¿sí? O sea, las bases las tenemos que dar en el hogar. El gobierno tiene que hacer lo suyo, pero los cimientos son de casa, ¿de acuerdo? Las parejas disfuncionales, lamentablemente los embarazos de adolescentes, empiezan a crecer esos niños y empiezan a agarrar otros rumbos, otros caminos, igual las mujercitas. Pues hablar drogadicción, prostitución, etcétera, miles de cosas. Pero el problema, eso es en una parte de la población, la otra parte no. ¿Qué está pasando? Porque esto se da a clases bajas, clases medias, como lo dije hace un momento. ¿Qué sucede en otras clases? Donde no puedes agarrar y decir, bueno, es que fue abandonada, es que en la casa no había amor. Mira, es falta de creerte a ti mismo en todos los aspectos el que tú permitas ese tipo de agresiones. a ver, lo que pasa es que la violencia tiene múltiples formas de enfocarse. Primero, no es algo que uno permita, sino es algo que ocurre. Pero sí lo permites, porque si al momento pones un alto y vas y denuncias, ¿no? Vuelve a suceder. Pero lamentablemente pasa una segunda, pasa una tercera, hasta que llega... Porque entonces, es cíclica. Pero fíjate, si tú hablas, por ejemplo, de cómo ocurre la violencia, de lo primero que tenemos que hablar es de que es un problema de salud pública, ¿sí? Más que un problema aunque no se quiera reconocer su problema de salud pública. O más que un problema de otra naturaleza, es un problema de salud pública. Y es un problema de salud pública porque está naturalizada desde el punto de vista de la cultura de nuestro país y ocurre en una forma continua, sistemática y sostenida contra las personas más vulnerables, en este caso las mujeres jóvenes. Sí, pero a ver, ok, yo te puedo entender lo sistemático, pero ¿por qué sostenida? Porque una vez que una mujer joven sufre agresiones, si no adquiere sus empoderamientos y las herramientas para parar estas agresiones, las va a sufrir pero probablemente. ¿Ella lo está aceptando? No, Federico. No es una cuestión de aceptación, es una cuestión de victimización, de incapacidad te pasa una poder vez, defenderse. Vas y denuncias y obviamente pides los apoyos. Pero están capacitadas para hacerlo. Cuando amenaza, hay un patrón, miedo. Hay una condición de victimización. Ya está condicionada. Y lo que necesita en esos momentos son apoyos institucionales, apoyos familiares y apoyos psicológicos para poder adquirir, llámale valor, llámale el empoderamiento, llámale la fortaleza para poder denunciar. Sí, claro. Lo que te quiero decir es que una persona que sufre violencia requiere tomar muchas decisiones para atreverse a denunciar, y los datos estadísticos son contundentes. Pero son muy tristes. 2 de cada 10 mujeres se atreven a denunciar. Fíjate, cuando ocurre una dije, 2 de 3 de cada mujeres han sufrido violencia, y te lo dije hace un momento, y la mayoría, obviamente esto, menores de 16 años, o sea, ha experimentado algún tipo de violencia, 63% han experimentado violencia. Es, ¿por qué no denuncian? Bueno, aquí hay dos grandes preguntas. La primera es, ¿por qué se concentra la violencia de una forma tan focalizada en mujeres jóvenes? Y segundo, cuando sufren estas formas de violencia, ¿por qué no están acudiendo a denunciar? Falta de, aquí me queda una situación, que es lamentable. Obviamente falta de confianza en las autoridades. Eso es un hecho. Eso puede ser un factor, efectivamente. Falta de personal capacitado. Sí, porque obviamente una mujer violentada, pues lo que busca no es obviamente que llegue el psicólogo para atenderla, o que llegue el médico. Busca obviamente, ya lo que no quiere ver es la imagen masculina, sino quiere ver una imagen femenina que le vaya a dar en ese momento calor, acompañamiento a ese seguimiento. ¿De acuerdo? Y yo creo que lamentablemente en muchos estados de la República no lo hay, no estamos preparados para ello. Es como lo comentábamos también, el hombre cuando recibe violencia, porque también la hay en los jóvenes, hombres que son violentados por su pareja, no van a presentar la denuncia porque tienen miedo de la burla. Es correcto. Hay una serie de aspectos de naturaleza cultural, pero también yo te diría que hay un tema muy de percepción. Y es que
las mujeres jóvenes saben o han escuchado de otras mujeres que han ido a denunciar, no necesariamente jóvenes, y que no pasa de que nada. no han sido atendidas. Y esto es parte de que, uno, no se conocen las estructuras de procuración de justicia especializadas para atender a las mujeres jóvenes. Eso Dos, es bien importante. cuando acuden a denunciar, no se les trata conforme a los protocolos de violencia. Y tres, en ocasiones las tratan sin las consideraciones pertinentes o las someten a procesos en donde se tienen que enfrentar a sus victimarios, ¿no? Entonces, pues sencillamente Hay una doble o triple victimización. puede haber una Yo creo que revictimización sí, claro, institucional claro. si no se siguen los parámetros adecuados Los que están protocolos, establecidos en los protocolos. ¿no? ¿Qué es lo que provoca esto? Bueno, pues que la percepción sea de que ¿para qué voy a denunciar si en la denuncia no voy a obtener o justicia o no voy a lograr que cese la violencia contra mí? Ahora, otro es un factor cultural, ¿no? La idiosincrasia en México es, bueno, pues es tu hombre, ¿no? El machismo, acostumbrado a sobajar, porque así fue criado por la mamá, curiosamente. Acostumbrado a los malos tratos porque es un ente de segunda que tiene que servirme, no se le da el valor como mujer, como persona, como compañera, sino como un objeto, como un medio para la procreación, Carlos, para las labores domésticas y además... ¿En cuántos estados de la República en cualquier momento sigue siendo la mujer una un moneda de objeto cambio, ¿no? que Un agarra objeto, y se cambia por un animal? por ejemplo, ¿no? Entonces, el factor cultural debe ser también tomado en cuenta, ¿no? Sí, es importante efectivamente mencionar que la cultura sigue teniendo un gran peso en términos de cómo se trata a las mujeres. Estos factores culturales, como tú les llamas, tienen además un efecto sobre las propias mujeres. Como no han tenido acceso a la información suficiente sobre que tienen derecho a una vida libre de violencia, que la violencia no debe ser parte de sus vidas. Entonces, hay algo que en materia de derechos humanos se conoce como el no reconocimiento de sus derechos. Así es. El no Entonces, reconocimiento de sus derechos, ¿qué es lo que pasa? Lo sufren y en el momento en que lo sufren, no logran establecer que esa conducta es equivocada, es errónea o es dañina. Y por lo tanto, hay dos posibles conductas. O se invisibiliza o se asimila. Yo creo que más que nada Con eso lo regresamos, asimilan. ¿no? Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Esta mañana se dio cita el alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. Al terminar la reunión, ofrecieron una conferencia con los medios, en donde declararon que la seguridad de Cuernavaca fue el tema prioritario en su reunión. Esto fue lo que nos comentaron. Si se puede trabajar en armonía, bendito sea Dios. Yo creo que eso es lo que el Papa Francisco ha puesto en evidencia a nivel internacional, cómo él ha ido a hablar de la verdad, de la paz y a proclamar grandes verdades, incluso con hechos históricos como su presencia en el Congreso. El alcalde electo afirmó que aún no se han reunido con las autoridades del gobierno estatal, pero también declaró que no seguirá más el mando único en Cuernavaca. Informó para quien resulte responsable, Fernanda Quintero. Esto fue Reporte Morelos en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. De veras, qué tema tan triste, tan lamentable, complicado, porque realmente el hecho que, a pesar de que se habla de los derechos de los niños, que realmente no hay una continuidad de ver qué está pasando, porque me queda claro que son focos rojos la violencia que se está generando entre los adolescentes. Digo, ya si nos vamos en los adultos es impresionante, pero esta forma de crecer de los jóvenes generándose violencia entre las parejas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la generación que vamos a tener?
Fíjate que aquí, Federico, tendríamos que considerar que hay múltiples factores, sobre todo en los espacios familiares, que inciden en la violencia. Por supuesto, podríamos hablar de los precedentes formativos en cuanto a valores y en cuanto a los ejemplos que yo tuve de papá y mamá en casa, sí, claro. ¿no? Si yo observé violencia, pues entonces la violencia está naturalizada y entonces pues la respuesta que puedo generar es una respuesta a violencia cuando incurro en situaciones de estrés. Pero también hay otros elementos que tendríamos que estar considerando, por ejemplo, la cada vez mayor presencia de adicciones en los espacios familiares. Los jóvenes están empezando a tener altos consumos de alcohol, de tabaquismo, sobre todo las mujeres tienen una tendencia de crecimiento. Bueno, ya en hoy por hoy el consumo de alcohol es más fuerte alcohol. entre las mujeres Así que entre es. los hombres. Y tenemos otros elementos también que tendríamos que estar considerando, como los espacios en donde las mujeres son agredidas, ¿no? Muchas de estas agresiones ocurre en el hogar. Como te decía, 14 de cada 100 mujeres han sido golpeadas por sus parejas, pero también reciben reclamos por la forma en que gastan dinero o porque se les sustrae el dinero. Pero una jovencita, una niña de 14, 15 años, 16 años. Lo que pasa es que cuando hablamos de jóvenes, Federico, hablamos de una población entre 12 y 29 años, ¿no? Según el Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces, también es correcto eso. Si consideramos este rango de población... Sí, ¿no? pero es una cosa, la ley te marca lo que son los menores de edad. Los menores de edad son los menores de 18 años. Pero los jóvenes son todo este rango. Ahora, en mujeres jóvenes, si consideramos este rango de población, la mayor prevalencia que estamos teniendo es en materia de violencia emocional, ¿sí? Por ejemplo, humillación, menosprecio, destrucción de cosas personales, amenazas. Y nuevamente esto está ocurriendo en los espacios familiares. Por supuesto. ¿Sí? Es muy difícil para el Estado, si no hay un reconocimiento de derecho, establecer medidas de acción específicas para parar este tipo de violencia. Y por eso se vuelve fundamental la corresponsabilidad de la familia con la persona que puede ser y cuando no hay víctima familia de violencia para poder disminuir el fenómeno. Cuando no tenemos familia, entonces lo que tenemos son políticas de prevención, ¿no? Y en este sentido, desde la escuela o desde múltiples espacios públicos, puedo empezar a hay gente que nació en la calle y ha crecido en la calle. Sí, es correcto, pero... Sí, y son vulnerables. Estoy de acuerdo, pero no son la mayor prevalencia de casos estadísticos. No, pero vamos, son seres humanos. Las mujeres que están en situación de calle, por ejemplo, esta es una población que tiene una forma de vulnerabilidad muy alta y una violencia muy alta sobre sus propias condiciones, pero es una población que depende mucho de las actividades que tiene que realizar para su subsistencia y de las adicciones que tienen encima. Ok, te cambio por Chiapas, Oaxaca, vamos, que hay patriarcados y matriarcados, y no tiene ni voz ni voto una niña de 10, 11 años. Sí, a ver, pero aquí estamos hablando de otra cosa, esta es otra forma de violencia. En sistemas de usos y costumbres, ¿no? Lo que tenemos es otra denominación cultural, y esta denominación cultural maneja a las niñas, ¿no? Desde parámetros distintos como que las niñas están destinadas a casarse, como que las niñas reciben una cantidad menos de proteínas porque no tienen que salir a ganarse el sustento, como los varones, de que las niñas no tienen incidencia en los espacios de decisión de la familia, de la política o de la comunidad. Entonces, en sistemas de usos y costumbres sí tenemos situaciones diferenciales que nos hablan de una violencia más concentrada sobre ciertas poblaciones de niñas que cuando se convierten en adultas ya naturalizaron estos obstáculos o estas formas de violencia. Y esto provoca que a lo largo de su vida sigan o sin participar o sigan sufriendo la violencia. Ahora, lo que es importante aquí es que cuando hablamos de violencia tendríamos que utilizar el plural, porque son múltiples tipos de violencias y no todas afectan de la misma manera a las mujeres y en específico a las mujeres jóvenes. También tendría que decirte, Federico, que
el Internet y los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, sí están haciendo una diferencia en cuanto a la divulgación de información en materia de ejercicio de derechos humanos. Pero tenemos importantes brechas digitales, o sea, tenemos grandes cantidades de población, de niñas y niños, que no están pudiendo todavía acceder a estas formas de información. Imagínate. Te doy nada más un dato interesante. Hoy hay más de 100 millones de teléfonos celulares en México, y estos 100 millones de teléfonos celulares traen la tendencia de convertirse en el punto número 1 de acceso a Internet por parte de los jóvenes. Entonces, esto se convierte en una herramienta potencial para las políticas de prevención, tanto del Estado como para que las familias puedan empezar a observar o a tener acceso a herramientas que nos ayuden a prevenir la violencia. Dentro de esto, podríamos hablar que también tenemos fenómenos de violencia concentrados en Internet. Por ejemplo, los fenómenos de bullying que se está dando, los ciberacosos que se están dando en espacios escolares, que es otra naturaleza de violencia y otro espacio escolar, están teniendo una tendencia creciente en nuestro país. Y por ello, pues se vuelve fundamental que empecemos a pensar también, no nada más en la prevención, sino también en una legislación que nos permita atender estas formas de violencia que se están manifestando, ya no nada más en el hogar, como era el primer foco que teníamos ubicado, sino también en los espacios escolares y en los espacios públicos. Entonces, lo que te quiero decir es que la violencia, primero, está expresada en múltiples formas, ¿no? Y lo tenemos como una especie de ambiente. La vemos en la televisión, la vemos en el Internet, la vemos en la conducta entre la propia sociedad, y es algo que tenemos naturalizado. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestras niñas y a nuestros jóvenes a que reconozcan que la violencia es dañina, no nada más para ellos en el desarrollo de su vida, sino para el conjunto de la comunidad. Y cuando hay reconocimientos, entonces lo que puedo hacer son actos de voluntad, o sea, tomo acción para prevenir precisamente la violencia. ¿Qué pasa con la niña que en la escuela, en la clase de civismo, formación cívica o ética, llega a su casa y le dice, mamá, fíjate que ya supe que yo como niña tengo derechos y que ahora nadie tiene derecho a tocar mi cuerpo, y entonces llega el papá, estás loca, ¡zas! ¿Qué hacemos ahí, no? Bueno, tenemos que decir que esto ocurría efectivamente antes, y lo que... Y ocurre. Sigue ocurriendo, planchar, ¿no? Sigue ocurriendo, o sea, pero ya tenemos una gran cantidad de mensajes también en el hipertexto, en el hipermensaje, que está enseñándole a esta nueva generación de niñas el empoderamiento. Como los empoderamientos. Te voy a decir una cosa, si realmente estuviera impactando, estuviera disminuyendo en números la situación de la violencia. Y momento, no ha disminuido, al contrario, ha crecido. Sí. Entonces, algo se está haciendo mal, porque si estás manejando diferentes spots de la violencia, diferentes situaciones en prevención, algo se está dejando de hacer. Es correcto, Federico, pero siguiendo la línea que te acabo de señalar, no es que los mismos tipos de violencia estén únicamente creciendo, es que han surgido nuevas formas de violencia. Pero violencia es violencia, violencia es violencia. Violencia es violencia, sí, pero tiene efecto diferencial de acuerdo a la naturaleza y al tipo de violencia. Y puede ser el emocional, el psicológico, el económico, laboral, sexual. ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene ahorita México, por ejemplo, en materia de violencia? En el espacio familiar, la violencia psicológica, ¿no? Está creciendo y se está convirtiendo en un problema de salud pública. No hemos encontrado cómo parar este problema, y me parece que uno de los mecanismos más asertivos, o sea, más eficaces que tenemos, pues es precisamente el de enseñarle a las niñas y a los niños, a las mujeres jóvenes, que estas formas de violencia las dañan en su desarrollo total y que tienen mecanismos de apoyo para poder pedir ayuda. ¿Qué es lo que me parece que está ocurriendo ahorita y por lo cual tenemos este fenómeno de crecimiento? Porque nadie asume que se le puede ayudar si está sufriendo violencia psicológica. Desconocimiento primero y luego desconfianza. A mí me queda algo que es importante. ¿Cómo vas a educar
si no conoces la educación como tal. Y yo me refiero muchas veces al seno familiar, ¿sí? Porque obviamente el niño puedes decirle, a la niña le puedes decir, tienes derechos, esto es lo que tú puedes hacer. Pero si los papás o la mamá o el papá, porque muchas veces nada más está la mamá, o otras veces el papá es el papá que funge como papá y mamá, no conoce esos derechos, no los reconoce, nada más sabe lo que son las tradiciones y se va por las tradiciones porque es lo que quieren ver. Y la posición del machismo, que es lamentable. Entonces esto genera una crisis, como tú lo acabas de mencionar, de salud pública. Digo, no podemos seguir tapándonos, ¿sí? Decir que no está pasando nada. Es lamentable. Y otra de las cosas que es lamentable, porque muchas veces, ¿qué sucede? Cuando las mujercitas son violentadas por el novio, no acuden con mamá o con papá porque tengan miedo a lo que vayan a decir o a lo que vayan a hacer. Porque no hay esa confianza, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay esa confianza, obviamente ellas se van quedando calladas y lo van permitiendo y se va haciendo esa cadenita hasta que pasan situaciones más trágicas. Y lo vivimos apenas con Viri. Digo, como una que pasó en Chiapas, ¿no? Que se dio a conocer, ¿no? Vamos. Y sigue creciendo esto. ¿Me lo contestas después del corte? ¿Cómo? Vamos al corte, continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Por favor, sus llamadas, sus correos electrónicos son muy importantes. Continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable, platicando con el maestro Renato Hernández. Renato, a ver, ahora sí la respuesta. Me repite la pregunta, por favor. Yo te diría, Federico, que a ver, hay cosas importantes que tendríamos que estar haciendo desde el punto de vista de la prevención de la violencia y de la atención de la violencia, que son dos ámbitos diferenciados. Y distintos. Así es. Desde el punto de vista de la prevención de la violencia, como no estamos todavía asumiéndola desde un enfoque de salud pública, no estamos tomando las acciones generalizadas hacia todas las familias, hacia todos los espacios en donde tenemos mujeres jóvenes, para brindarles las herramientas suficientes para que puedan prevenir, o sea, asumir conductas donde ellas se protejan y donde ellas se sustraigan de la violencia. Estamos hablando del embarazo de adolescentes, es un problema de salud pública. Sí. ¿Correcto? Correcto. Una niña de 12 años, de 13 años, que es embarazada, fue violentada. No tiene, obviamente, la capacidad para poder determinar si quiere o no quiere. Muchas veces no sabe ni lo que va a pasar. Sí, lo que tenemos eso ya es una violencia. Sí, es una forma de violencia, pero a ver, aquí lo que tenemos que establecer es, están ocurriendo muchos embarazos adolescentes porque lo que tenemos es un bombardeo. ¿Ignorancia? Cultural sobre sexualidad, ¿no? Donde las jóvenes y los jóvenes están asumiendo la sexualidad en una etapa más temprana, ¿sí? Una vez que ocurre esto, entonces, en esta etapa más temprana que están asumiendo, no están teniendo las herramientas de prevención, ¿sí? Fíjate lo que estoy diciendo. No significa que el embarazo adolescente esté ocurriendo porque todas las mujeres jóvenes son violadas. No. ¿Sí? Está ocurriendo porque se está asumiendo la sexualidad desde un momento anterior al que nosotros la asumimos o al que generaciones anteriores la asumieron y no han tenido el acceso para desarrollar las herramientas necesarias para protegerse. Entonces, ¿qué falla? ¿La familia, las políticas públicas, el Estado? Tenemos una falla generalizada. La corresponsabilidad de la familia, en el punto en donde estamos empezando a insertar las políticas de prevención en el sector educativo, en la escuela y en la atención, porque tampoco estamos brindando los mecanismos de atención para las realidades. Y hay una polarización de un factor todavía más sobre el tema de la violencia sexual. Si hablábamos de la idiosincrasia del pueblo mexicano, la cuestión cultural en el seno de los hogares del matriarcado mexicano, la mujer abnegada, sumisa, etcétera, otro factor tiene que ver con el factor religioso. Mientras en algún lado las políticas son de apertura, de que tu cuerpo es tuyo, tú sabes lo que haces,
Y en otros lados hay una defensa a ultranza, el derecho a la vida, y entonces no se apoya la distribución de condones ni se habla de educación sexual porque es tabú. Sí, o sea, Carlos, está entremezclado también un factor. Pero ahí, ¿no? hay una cosa que también es importante, mira. Lamentablemente, mira, los hijos en la etapa de la adolescencia, se hablan diferentes especialistas que las primeras educación que tienen que recibir los niños a nivel sexual, hablamos de los 7 años, que es la primera información que tienes que irle dando. ¿Ok? Obviamente como lo que es sus derechos, la violencia, que ahí puede porque la etapa de inserción sexual está ocurriendo entre los 9 y los 12. Así es. Y esto era impensable. Hay una precocidad tremenda. Pero fíjate, hay una cosa que también es real. Lamentablemente, y hablo de todas las posiciones socioeconómicas de nuestro país, el adolescente en la etapa de los 12 a los 15, 16 años, no puedes sentarte por más que quieras a platicar de educación sexual con los hijos, porque no existe, hay vergüenza, no existe esa comunicación. Las escuelas no le dan el seguimiento como la brecha tal. generacional. ¿De acuerdo? Porque, es muy distinto como lo hacían probablemente como nos tocó a nosotros, que nuestra primera plática de educación y de violencia se nos dio en secundaria y tenía que ir uno de nuestros papás con nosotros. No sabíamos ni lo que era un espermatozoide, ni lo que era la ovulación. Y a mí me da risa, por ejemplo, es una cosa triste, ¿no? Que agarra... el aparato reproductivo, simplemente sí, pero los genitales, ¿cómo hablar de eso? Es pene y es vagina, ¿correcto? Y el pajarito, esto, desde ahí eufemismos que no ayudan. Que no ayudan, ¿sí? Entonces, desde ahí, yo creo que hay una corresponsabilidad, lo que es hogar, escuela y gobierno. Es correcto. ¿Sí? Porque hogar, porque por más que quieras, son esos tabús igual, él no tiene la confianza, y tú puedes preguntarle a los chavitos de 12, 13, 14 años, si saben realmente lo que es un preservativo, un condón y cómo usar el condón. Fíjate, muchos agarran y piensan que traer el condón, traerlo en la cartera, el condón se seca por el calor y ya no sirve. Sí. Fíjate, Federico, hay un dato muy, muy interesante. En la encuesta nacional de juventud se les preguntó a los jóvenes si utilizaban condón, ¿no? Y pues todos contestan que sí saben lo que es un condón, ¿sí? Pero cuando se les pregunta específicamente si lo utilizaron en su última relación, o en su primera entonces relación, empezamos a tener problemas donde los hombres mayoritariamente contestan que no están utilizando condón. Hay múltiples factores, desde el desconocimiento, desde no tener disponibilidad de acceso para los preservativos, porque no nada más está el condón, hay otros mecanismos de prevención. Y por otro lado, porque no encuentran una cultura suficiente que les diga que usar el condón es prevención, ¿no? Tanto de embarazo simplemente como enfermedad de transmisión como enfermedades y además una de las cosas, el papiloma humano también, como tal. Creo que la problemática está focalizándose precisamente en que no se está haciendo el vínculo correcto en los jóvenes, entre la percepción de la prevención y de tomar ciertas conductas que me protegen para llevar a cabo mi sexualidad. Pero fíjate, y lo que está ocurriendo en la realidad, como estoy incurriendo en conductas riesgosas, entonces tengo consecuencias emocionales y va por todos lados, generando la posición de la violencia. Y las conductas riesgosas desembocan no nada más en violencias, también desembocan en discriminaciones, o sea, en inaccesibilidades específicas o en falta de oportunidades. Por eso insisto tanto que para hablar de violencias hacia las mujeres tenemos que entender también cuáles son las condiciones circunstanciales que tienen los jóvenes y en específico las mujeres. Entonces imagínate una mujer, ¿no? Adolescente, comunidad indígena y quizás hasta discapacitada. Imagínate nada más qué es ese puede entorno. tener múltiples condiciones interseccionales, ¿no? Y sufrir múltiples discriminaciones sobre la lengua, su apariencia. ¿Sí? Es que te voy a decir una cosa, insisto, algo hemos dejado de hacer como sociedad. Eso es definitivo. No creemos que existe esa violencia entre los jóvenes. Vemos programas, y lo comentábamos hace rato, de violencia a las 8 de la noche, escenas a las 4 de la tarde, ¿sí? Que donde despiertan diferentes instintos, ¿sí? Hoy los chavos es triste porque ven un anuncio que le detuvieron a fulano de tal, le quitaron tantas casas, tantos coches, ¿qué quieren ser? Sicarios.
¿Quién quiere ser Sí. la muñeca de la mafia? Lo que pasa es que tenemos un bombardeo sistemático y continuo de apología del delito y de violencias. Sí. Y no hay un filtro, no hay un padre que siente, mira, esto Pero, es ficción, hay pero a ver, consecuencias. déjenme hacer una reflexión. Tampoco podemos filtrarle a los jóvenes la información, porque la información es poder. No, sí. Y te voy a decir una cosa, y es la verdad. O sea, Tampoco puedes ocultarles el mundo que están viviendo. restringirle a las mujeres jóvenes o a los jóvenes el celular, el acceso al internet, no es una solución. Lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de desarrollar en ellas y en ellos conductas que no me provoquen riesgo. Y estas conductas que no me provoquen riesgo son mediante conocer los derechos, conocer las herramientas de prevención y saber a dónde acudir si me ocurre una situación, ¿no? Si no tengo la confianza con papá y mamá, ¿no? De ir y decirle, oye, me pasó una situación complicada, entonces tendría que tener un plan B, ¿no? Tío, ya sea hermano, institucional, maestro, alguien mi médico, con quien tenga confianza, con quien pueda mi entrenador acudir y del que me equipo pueda deportivo. apoyar para adquirir la fortaleza necesaria para denunciar. Y definitivamente, Federico, te puedo decir que lo que sí estamos haciendo muy mal es que no tenemos un proceso asertivo de denuncia. O sea, en la parte de procuración de justicia, ya cuando ocurrió la violencia o las violencias, denunciar es muy complicado. Claro. Y esta Y complicación... obviamente vuelves a victimizar, te vuelven a victimizar. Ok, ¿Qué entonces- pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué le hiciste tú? Y lo tienes O que sea, repetir 3 veces y a ver si y te creen, y a ante ver, el médico legista, todo, ante el todo, Ministerio todo. Público, usualmente no te derivan a los centros de apoyo, usualmente los ministerios públicos no aplican la legislación No, especializada, sino no. que pretenden aplicar la legislación genérica. Sí. En fin, hay muchos problemas en materia de procuración. Por eso te decía que una cosa es prevención. Entonces, y tan otra grave cosa es la atención. ausencia de prevención como tan Así es. lamentable la corrección No, grave, o atención gravísimo, posterior. gravísimo. O sea, estamos fritos. Nada No, más, no, es nada que- más, Carlos. pero es una cosa, es que tenemos que hablar de una verdad. O sea, no podemos, como lo dije al principio del programa, no podemos seguir con los ojos tapados. O sea, no se trata de poner una nota roja. No. No. Yo creo que es realmente ponernos a pensar qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, escuela, gobierno, para realmente ir frenando esta situación. Porque lo tenemos que hacer en conjunto. Pero luego también no podemos dejarle todo a gobierno o todo a la Ajá. escuela. Y hemos hablado corresponsabilidad. en Hay que una corresponsabilidad. la mujer se emancipe, la mujer se entere, la mujer se empodere, la mujer demande. ¿Y los hombres qué? Que somos muchas veces los causantes de esa violencia. Sí, Pero también los hombres esa también es la violentados, pero el prevención. tema hoy es la mujer, sobre Y son todo, los ¿no? trabajos. Los hombres. Prevenir la violencia, Sí. Carlos, tiene 2 aspectos fundamentales. 1, empoderar a las mujeres. 2, Claro. el trabajo con masculinidades. Claro. ¿No? Generar Claro. en los hombres nuevas masculinidades. Sí. Y déjenme darles una última reflexión Sí. que puede resultarles interesante. La violencia es como un virus, ¿no? Una vez que alguien se contagia, si no la transmite. detienes, se expande. Es más fácil, más barato y más eficaz prevenir que atender cuando la Totalmente. violencia ya está. Corregir y Totalmente. sancionar. ¿no? Totalmente. Desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de las familias y desde el punto de vista No es lo mismo del desarrollo integral construir de los jóvenes. que reconstruir. No, y me gusta eso, una nueva masculinidad en donde no sientas afectada tu hombría por ser sensible, por ser respetuoso, por darle su No, lugar. porque eres a la un hombre mujer. acompañante. Exactamente. Eres un hombre acompañante. Seas padre, del seas ejercicio pareja, de- seas maestro, una figura de autoridad. No por eso debes ser el primero en violentarlas. Totalmente de acuerdo. No le dejes el paquete a la mujer nada más. ¿Y No. quién es el que lo violenta? Pues los hombres. Los hombres. Pero la mayor prevalencia viene hacia los hombres. No es la única forma No es de la única, violencia. pero- ocurre en múltiples dimensiones. Claro. Pero si los hombres nos convertimos en acompañantes Cambia, de las mujeres cambia el para el paradigma. ejercicio Claro de sus que derechos, sí, claro. entonces es muy probable Si no, que ahora pensamos sí en la lucha. logremos empezar a disminuir la prevalencia y los efectos de la violencia. Completamente de en la acuerdo. sociedad. Completamente. Digo, es que realmente es lamentable. Pues bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos mucho al maestro Renato Hernández Las Talaut, el que haya estado con nosotros. Yo creo que es un tema que quisiéramos seguir abordando con más frecuencia, pero sí que dejemos algo realmente, una velita prendida que nos permita hacer un cambio, hacer la diferencia. Y yo creo que eso está en nosotros como sociedad, el que tengamos que empezar a hacer las cosas diferentes. ¿Cuál sería tu conclusión realmente? Pues me parece que si logramos crear en los jóvenes y específicamente en las mujeres
la idea de que la corresponsabilidad y la autoprotección, ¿no? A partir de conocer qué es lo que me puede afectar, son las maneras más eficaces de prevenir la violencia, creo que podemos empezar a incidir. Y por supuesto, apelar y dirigirnos hacia los hombres, hermanos, esposos de familia, que tienen que ser corresponsables del destino de sus familias y del ejercicio de derechos de las mujeres para que todo el mundo pueda desarrollar una vida libre de violencia. Dato, muchas gracias, Carlos. Pues nada más reiterar que esta labor no es nada más de la mujer, no es privativa de los hombres, aunque seamos un factor determinante. La educación en la casa, los valores, la responsabilidad que debemos tener los medios de comunicación, de las campañas de orientación, de difusión, de romper los estereotipos, de romper esos tabús también y esos esquemas ya anquilosados de una sociedad. Estamos en el siglo XXI, debemos de rebasar. Parece mentira que todavía seguimos arrastrando temas de la época medieval, pero es real, no podemos negarlo. Y a propósito, el día de mañana tocaremos el tema de la lucha contra el cáncer de mama, porque octubre es el mes dedicado a esto, que también el no tener acceso a un sistema de salud oportuno, la prevención, está en violencia contra la mujer. También, eso es parte. Agradecer todos sus tweets, a Navarrete Conde, Arely Rojas, si hay incremento de los ingresos en el Estado para que cuando se vaya el gobernador pueda robar muy a gusto. Bueno. Morelos, cultura, tradición. Daniel Olmedo, estoy de acuerdo con el invitado del Estado, se vive una hermosa cultura, bellas tradiciones y toda una gran diversidad en todo su territorio. Lo lamentable y muy desagradable en el Estado son sus funcionarios. Queremos que cambien las cosas en Morelos. Daniel Olmedo, estoy de acuerdo, hay que empezar cambiando a funcionarios. Es insuficiente el salario mínimo, Karina, no solo es insuficiente, es una burla para la fuerza laboral del país. El incremento es desproporcionado en comparación con se incrementan los productos de primera necesidad. Más del 50% de los trabajadores en la informalidad. Oscar Juárez dice, claro, por legalidad el gobierno solo te va a fregar con sus impuestos. Muchas personas lamentablemente son analfabetas y es más fácil que abusen de ellos que falta conocimiento. Ernestina González, es una burla 70-10, quien vive con eso, 1 kilo de tortillas cuesta 12 pesos, más 30 de huevo y 24 del aceite y 20 pesos del pan, si bien te va 15 1 kilo de jitomate y 10 pesos de chiles y el vestido y los pagos del servicio, que no frieguen. Anónimo, hola, buenas tardes. Quieren que lo siguiente sea anónimo por razones obvias. Les mando otra violación al contrato de la UAS. El día miércoles 30 de septiembre del 2015 no nos pagaron a tiempo la quincena correspondiente, que de acuerdo a la cláusula 66 del CCT deben hacerlo a más tardar 12 horas. ¿Qué se puede hacer? Que estamos hartos de tanto cinismo. Ya estamos por terminar y les doy las gracias. No pudimos llegar hoy a Culiacán por un accidente en carretera, pero bueno, ya estaremos la semana que entra con ustedes. Abrazos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia. Sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.